Soy David Stirling. Hola, soy Santi Tocalino. Soy João Paulo Ganón. Hola, soy Nacho Irazo. Hola, soy Martín Huertas. Hola, ¿qué tal? Soy José Clavín. Hola, soy Gonzalo Avendaño y voy a estar en Click Polo. Don David, a ver, recién antes de la nota dijo algo muy interesante. Usted tiene una historia muy larga con el polo, sí. Uruguay, Sotogrande, y a usted le dicen el papá de Pelón. ¿Cómo es esto? Si usted inventó tantas cosas del polo y ahora es el papá de Pelón. Es tremendamente injusta la vida, ¿no? Muy. Pero bueno, hemos trabajado, incluso mi padre fue también David Stirling y tuvo 10 goles en Uruguay, 10 de handicap. Ajá. Fue uno de los 10 de handicap en el mundo también. Y bueno, la vida es así. Hoy Pelón se ha desarrollado muy bien en este mundo y realmente es una satisfacción tener un hijo en este nivel. Bien, pero vamos a hablar de usted, de Pelón hablamos siempre. Sí. ¿Cómo es su historia? O sea, ¿hay que empezar a hablar de usted con la historia del polo en Sotogrande o hay un capítulo antes? No, hay un capítulo de principio que lo hizo Enrique Sobel, el fundador de Sotogrande, y con una cancha de polo, y hoy terminamos con alrededor de 12 canchas de polo, que es lo que hoy existe en Sotogrande, ¿no? Y ese fue nuestro trabajo, desarrollarlo. Veíamos un potencial desde el momento que llegamos, siempre me imaginé, vivimos toda la vida en el campo, en Jung, acá enfrente, de Gualeguaychú, y bueno, cuando fui para allá, prácticamente nosotros jugamos al polo los sábados y domingos. Teníamos prohibido durante la semana jugar al polo. Había que trabajar, o había que estudiar, o había que estar en otra actividad que no fuera. El polo para nosotros era un deporte más. Y bueno, fuimos a España y empezamos a desarrollar ello. Llevamos un avión de caballos, después llevamos otro y 2 más. Y bueno, se hizo un trabajo de a poquito, de hormiga, y entre toda la familia y algún amigo, un hermano, Alejo Arocena, que lo conoces vos. Después abrimos en Bélgica también, que fue un boom aquello, durante los años 87, 90, por ahí. Fue muy linda también la historia de Bélgica. Y en un país, realmente, ahí sí se empezó de 0. Espere, primera pregunta, lo de Sotogrande, usted empieza en los 80 más o menos. 83, sí. Bien. Y lo que hizo usted fue una pieza clave en el crecimiento entonces de Sotogrande. Fue como una especie de gerente. Sí, o sea, el polo era prácticamente mío, me lo habían entregado. Habíamos hecho un contrato con Sotogrande. Y bueno, yo llevaba el polo durante 3 o 4 años. Después tuvimos la enfermedad de los caballos, la enfermedad de la peste equina africana, que eso económicamente nos arruinó. A mí se me murieron 30 caballos y a muchos jugadores, muchos más. Y eso pegó un bajón, pero le seguimos metiendo, seguimos trayendo caballos. Y bueno, el lugar se prestaba para jugar al polo. Y bueno, terminamos en el año 2005 más o menos, con las 4 canchas de Los Pinos, que ya eran aptas para jugar en invierno, sobre todo con el abovedamiento, que fue como se empezaban a hacer las canchas acá al principio, ¿no? Y usted ve... Y con mucha arena, que teníamos una facilidad de tener arena, incluso las canchas tenían hasta 30 o 40 centímetros de arena. ¿Y usted ve el crecimiento de Sotogrande y qué siente? ¿Siente orgullo de haber formado parte de esa historia, de ser casi el fundador de un lugar tan importante en el polo hoy? Sí, porque hoy acá en Argentina se habla solamente del polo de agosto. Nosotros trabajamos muchísimo durante el invierno.
Y eso era realmente lo que hoy prácticamente no existe, ¿no? Que hay muy poquito polo durante el año. Eso fue un poco lo que más me extrañé, porque nos costaba muchísimo llevar la gente, tener profesionales que vivieran allí, que hubiera caballos constantemente, eran peticeros, herreros, todo eso se transformó en un momento a un nivel casi a cero, durante el invierno, ¿no? Porque era un lugar apto para jugar todo el año. We fly horses anywhere around the world, whether it is a hobby horse or it's an Olympic champion. It's all about the details. We give horses wings. Bueno, la verdad que nada, estamos muy contentos de haber podido ganar la Príncipe de Gales con esta organización nueva que es Monterroso, y si bien habíamos ya jugado el año pasado, bueno, es una organización que está creciendo y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Lo que viene para el equipo, la verdad que bueno, nos toca ahora mañana debutar contra Emblor, que es un gran equipo. Nos tocó en la zona Les Lions, RH y Valiente. La verdad que están todos los equipos muy duros, muy buenos. Hay muchas organizaciones grandes que tienen muchos caballos y grandes jugadores. Así que bueno, estamos esperando poder estar a la altura y competir y poder hacerlo bien. Creo que el equipo está divertido, es un equipo bien balanceado y bueno, nada, muy contento de haber podido ganar el otro día y sabiendo que la temporada recién comienza y nada, tratando de ir partido a partido a ver qué tan lejos llegamos. Río Uruguay seguro junto a Alertina. Gracias Río Uruguay por acompañarnos una temporada más. Para mí jugar la clasificación es un placer. Además ahora jugando en ese equipo, Chapalefú, con Pepe Egui, con Pedrito y Tomasito. Es un placer jugar con todos ellos. Además con Pepe, que es un multicampeón, y espero que nos vaya bien. Nosotros estamos muy motivados. Veo todos los cuatro con la misma sintonía de hacer todas las cosas lo mejor posible para llegar bien a esos partidos que son muy difíciles, y espero que los caballos y todo el equipo lleguen bien para estos. Como voy a varios años a Argentina, tengo un lote de caballos allá, pero me estoy llevando algunos caballos que tengo por acá para tratar de mejorar todo el lote y jugar bien esos partidos. Sí, tengo un gran apoyo de Paulo y Gustavo Toledo, que con ellos tengo una cría, tenemos una cría acá en Agua Comprida, acá en Brasil, y la verdad que está saliendo caballos bastante interesantes. La mayoría que juego son de ellos. Estamos en plena temporada de Brasil. ¿Cuál es la actualidad del polo brasileño? Este es un año bueno para el polo de Brasil, ya que la economía se ha desarrollado un poco, las cosas se acalmaron en el país, así que estamos muy agradecidos a los patrones, a los profesionales que han venido del interior a Helvecia, y acá este año creo que vamos a tener muchos equipos, buen nivel de polo, y este va a ser un año seguramente muy competitivo para todos.
Brasil está mandando muchos jugadores para Argentina. Ya Joao nos dijo que es muy probable que juegue clasificación o cámara. ¿Cómo ven este intercambio, esta forma de crecer en el alto handicap? Este es un sueño individual de cada jugador. Obviamente que los jugadores de polo desde que son chicos quieren ir a Argentina a jugar al polo. Y es muy interesante, la verdad que se ha abierto una puerta para los jugadores brasileños ahí. Nos han recibido muy bien, los jugadores están muy contentos, cada uno con su organización, llegando a jugar cámara, clasificatoria de Palermo, y uno u otro jugador llegan a jugar Palermo, como Rodrigo Andrade, por ejemplo. Así que es un placer para el polo de Brasil tener jugadores jugando en este nivel de polo en Argentina, y para nosotros que cuando estamos ahí estamos para mirar, es buenísimo. La última, tus consideraciones de este estilo de juego del All Pro Polo League. Yo estoy muy contento con lo que está pasando con el All Pro Polo League. Son amigos que están desarrollando esta nueva idea de polo. Creo que vamos a sacar muchas buenas ideas de esta nueva manera de jugar el polo. Ya hemos colocado cosas que están funcionando en el polo tradicional. Es siempre muy bueno, así como en el fútbol, por ejemplo, hoy tenemos el árbitro de video. Acá en el polo estamos tratando de buscar cosas nuevas, y creo que todo el tema de disminuir un poco el tiempo del checker, ya tener un poco este tema de los throw-ins en las tablas, todo eso cambió creo que llegó a presentar el All Pro, y estamos sacando buenas cosas de ahí. Creo que otras cosas van a venir en el futuro. And there is Nacho Figueras, who I was talking to just a few minutes ago, with his wife Delfina. Beautiful colour. Beautiful colour, and he is a polo friend of Prince Harry, and also one of the ambassadors for Centauri, the charity of Lesotho. Sotogrande está claro, volvamos al paisito, como le decimos. ¿Cómo ve el polo en Uruguay? El polo, Pelón y Jejo y Santi, el más chico mío, le meten bastante, hay muchos seguidores, ha cambiado muchísimo, hay mucho más ganas de gastar un poco más. Toda la vida quizás nosotros fuimos los únicos, la familia. Mi padre jugó el abierto en el año 60 y algo, 65. ¿Para qué equipo? Para Guardia del Monte. Ajá. Para el equipo del Monte. Y increíblemente es un país que somos los más cerca de acá de Argentina, pero tenemos la dificultad tremenda de poder traer caballos. Traer un caballo de Uruguay a Argentina, de Argentina a Uruguay, cuesta 4 o 5 mil dólares, pasarlo nada más. Y entonces eso es una barrera infranqueable. Incluso nosotros tenemos Punta del Este, que podíamos hacer a Uruguay económicamente y turísticamente le serviría de un gran espectáculo para el verano. Y bueno, todo eso nos ha transformado, que ahora nos cuesta muchísimo repuntar, pero bueno, el trabajo que han hecho Pelón, Jejo y Santi ha sido muy bueno, muy bueno. Bien, la última, bueno, tenemos que terminar hablando de Pelón. Cuando era chico, ¿usted esperaba que llegue tan lejos? ¿Le veía tantas condiciones? Nosotros lo que esperábamos era que estudiaran. Y no. Sí, terminó la carrera, pero todos, los 5. Tenemos 5 hijos y los 5 terminaron la carrera. Pelón se comió 7 años en Inglaterra solo, terminó la universidad allá. Y Pelón ya de 20 y pico vino por primera vez entre comillas, sí, a ver a un abierto de Palermo.
Yo siempre le digo, y conversamos con la madre, digo, a Pelón eso le dio mucha solvencia y mucha de lo que es él hoy. Lo formó. Lo formó. El haber estado solo en Inglaterra, en la manera de ser de él. La verdad que, como les digo, o como a veces escucho en muchos otros lados, a los chicos jóvenes que estudien, porque realmente después hay tiempo. Siempre, Pelón, a veces en alguna entrevista lo he escuchado que dice, hay tiempo para todo, pero hay que estudiar, porque no, son muy poquitos los que llegan. Entonces, y más en estos momentos que estamos viviendo un poco una crisis en el polo, el tener el oficio de haber estudiado es importante. No hay mejor forma de terminar la nota. Muchas gracias. Gracias a ti. Y la verdad que lo sigo mucho a ustedes y son un motor importante para el resurgimiento del pueblo, porque le están pegando en puntos, en muchos puntos que es muy importante, que antes no se ve, los que no estábamos en esos lugares, hoy empezamos a ver cantidad de lugares que se puede. Solamente creo que hay que trabajar por el polo. Falta gente que trabaje por el polo. ¿Tá? Como en el caso hoy de Eduardo Novillo, que está haciendo cosas distintas. Argentina tiene que ser el puntal de absolutamente todo. Gracias. Muchas gracias. La Dolfina Cuartetera nació en el campo, en Córdoba. La verdad que son de esos cuentos parecidos a los caballos de carrera, que bueno, que salen uno en 1000 millones, no sé. Es un embrión de la lambada, que la lambada era una yegua que era Álvaro Pérez. Y bueno, Gonzalo no era la yegua que más le gustaba y en el interín, cuando yo jugaba con ellos, le pude sacar un embrión. Dolfina Cuartetera llega un año en un camión. Estábamos esperando todos los embriones que venían de origen de Lertina. Entonces era el grupo de yeguas que venían, los esperamos mucho. ¿Cómo viene la 25 de mayo? Y este año decidimos cerrarla en 12 equipos porque nos calzaba muy bien para las canchas y demás. Por suerte tenemos las canchas en muy buen estado. Nos ayudó la lluvia y el calor todavía. Recién ayer cayó la primera helada, así que creemos que las canchas están en muy buen estado. Y la verdad que tenemos 12 equipos de handicap variado, ya que la copa más importante es de handicap, de 0 a 40. Tenemos 2 altos handicap jugando la copa. Uno es Sebastián Merlos, que está jugando con los hermanos Venturini de San Luis. Y el otro es el Flaco García, que se está dando el gusto de poderla jugar con sus 2 hijos. ¿Qué novedades tienen en esta edición? Bueno, hay algo muy importante para resaltar y es el main sponsor. El main sponsor de este año es Río Uruguay Seguros. Es un sponsor aportado por la Asociación Argentina de Polo, lo cual nos ayuda muchísimo al interior y es algo que veníamos peleando hace rato, que la asociación se integre más a los clubes del interior y les dé ayudas logísticas y económicas, ¿no? ¿Qué expectativas tienen para las finales del domingo? Y bueno, como te decía antes, la copa, al ser una copa de handicap, lo divertido es ver cómo los equipos de menor handicap pueden defender los goles que se les otorgan a favor y que le hacen buenos partidos a los equipos de mayor handicap. Así que espero que uno de esos equipos de bajo handicap pueda dar el batacazo y llegar a jugar la final. Bueno, Nacho, y por último, se está cumpliendo un año del mandato de la nueva comisión en la Asociación Argentina de Polo. ¿Cómo ves la política de la asociación para el polo del interior? Y bueno, eso tendría que decir muy bien porque soy parte de la subcomisión del interior. No, pero ahora hablando en serio, creo que se ha hecho un trabajo importante, por ahí lento para los resultados que uno quiere tener, pero innovar no es fácil y lo que se está haciendo se está innovando.
y el interior tiene hoy un canal de comunicación el cual es de ida y vuelta, así que yo creo que a futuro se van a lograr muchas cosas. Se han hecho nuevos reglamentos para la Copa República, se está hablando de un sistema de fichaje de jugadores para tener controles y poder saber bien los hándicaps de todos los jugadores y que sean representados por clubes del interior. Así que creo que se está tratando de mejorar mucho. No es fácil porque el polo estuvo quieto mucho tiempo, pero ahora se apretó el botón y se activó. Así que creo que tanto el CAI como la gente de Río Uruguay que mencioné antes, que está apoyando al polo del interior, son pasos gigantescos. Así que creo que es una nueva etapa, veremos cómo termina. Es hija de una yegua que crié yo, de Gaucha Hacha, en un aras que yo era socio y yo trabajaba como veterinario, y se la vendimos al Gordo Barrantes, le vendimos la yegua Gaucha Hacha. La hizo de polo, la mandó a Estados Unidos, la trajo de vuelta y dio 4 crías, una fue la Luna. Ella era del Gordo Barrantes, que fue uno de los mejores criadores que hubo, y la tenía de nuevita. Yo jugaba los caballos nuevos de él y me salió la chance de cambiar la Luna la podía cambiar si quería por 2 más jugadora cuando era nuevita. Gonzalo, hay muchas cosas para hablar con vos, ¿no? Empecemos por lo más interesante, que es el polo de Estados Unidos. Sí. Estamos en tiempos especiales. ¿Cómo ves el polo de Estados Unidos? Y la verdad que en este momento veo que pasó por una crisis, pero soy muy optimista sobre las perspectivas del año que viene. Creo que el año que viene va a explotar. Básicamente, o sea, específicamente Palm Beach, Wellington, que es donde estamos nosotros, yo creo que va a ser la mejor temporada en muchos años, que no van a alcanzar los jugadores, no van a alcanzar los caballos, no van a alcanzar las canchas, porque hay muchísimos planes que estoy escuchando en todos los niveles, en 26 goles, en 22 goles, en 20 goles, en 12 goles, en 8, en todo. O sea, soy realmente, por primera vez en varios años, soy realmente optimista. Bien. ¿Vos sos de los que defienden el US Open en 26 goles o en 22? Mirá, la verdad que como no es mi categoría esa, yo prefiero no opinar sobre el tema. Yo no juego el US Open, así que lo dejo que los que juegan el US Open lo decidan. Bien. ¿Cómo va vos con Patagones? ¿Cómo va tu organización? ¿Caballos? ¿Los hijos? Bien, muy bien. Este año jugamos todas las 8 goles y las 12 goles de Grand Champions. Llegamos a todas las finales. Ganamos 2, una 12 y una 8. Y la verdad que perdimos otras finales de forma increíble. Quizás por inexperiencia, porque la verdad que en las finales, en todas entramos ganando el último checker y perdimos. Y bueno, a veces, o sea, en las finales hay que ser un ganador de finales también, o sea, hay que saber ganar el último checker. Nos falta eso nomás y bueno, hubiéramos tenido un resultado extraordinario, pero igual tampoco me puedo quejar, ¿no? Fue una temporada muy divertida con Santi Wolf, Robbie Bilbao, Benjamín, Joaquín y Santiago, mis 3 hijos. La verdad que la pasamos muy bien, muy bien. ¿En qué etapa polística está cada uno de los chicos? Y los chicos están listos para moverse al próximo nivel. O sea, ya 12 goles para ellos lo dominan, están muy cómodos. Ellos deberían moverse ya a un nivel superior. 20 goles es un pasito largo que probablemente lo tengan que dar porque no hay ofertas en el medio. O sea, no hay 18 goles o 16 goles, que sería por ahí un paso más natural. Así que están listos para moverse para jugar 20 goles. ¿Ya el año que viene o en cuánto tiempo lo Sí, la próxima temporada. O sea, obviamente cada uno tiene sus otras responsabilidades, todos estudian, todos van a la
universidad o al colegio, entonces no son jugadores, o sea, no le puede, Benjamín es el que más tiempo le puede dedicar, pero Santiago le lleva mucho tiempo el estudio y Joaquín está en el colegio y está entrando a la universidad, entonces Joaquín dejó de jugar en marzo y la próxima vez que va a jugar al polo va a ser en diciembre. Entonces eso va en contra de lo que es el entrenamiento de un deportista, pero bueno, la realidad de él ahora es esa, y después van a necesitar un mes para ponerse a toro, ¿no? ¿Y de caballos? ¿Cómo anda la organización Patagones en caballos? No, caballos tenemos muchos caballos allá y tenemos bastantes caballos acá. Acá quizás tenemos muchos caballos nuevos, caballos jugadores no tenemos tantos como allá, pero estamos probando caballos. Mira, debemos llevar probados en este mes 60, 80 caballos, o sea, gran número. Y hemos comprado algunos, así que sí, nos estamos permanentemente tratando de montar y buscar las oportunidades en que encontremos. La última, ¿y vos? ¿Y el polo? Y bueno, mira, yo después de 1 año y medio de no montar por prescripción médica, un par de problemitas que tuve debido a un accidente, volví a jugar hace un mes, empecé a montar, empecé a taquear y volví a jugar prácticas. Casi me anoto en un torneo. Cuando llegué a mi casa informé que iba a jugar un torneo, mi hermano, mi hermana, mis amigos, digamos, de ahí, no pasó el comité, así que no quieren que no me dejaron jugar. ¿Pero el CASI se va a transformar en un sí a futuro? Mirá, la verdad que el futuro de Patagones son mis hijos, no soy yo soy el pasado. Pero bueno, o sea, yo lo que tenía que jugar lo jugué, lo que tenía que ganar lo gané y lo que tenía que perder lo perdí. O sea, no creo que o sea, todo no se puede en la vida, digamos, hay que elegir, y yo prefiero destinar los mejores caballos a los chicos que están subiendo y no a mí que estoy bajando. Yo siempre te digo un dicho, cuando conoces más gente en los avisos fúnebres que en la lista de suba de handicaps, es que ya es la hora de retirarse del polo. Bueno, Martín, un colombiano en Palermo, ¿cómo es tu historia en el polo? ¿Cómo arrancaste? Bueno, arranqué muy chico con mi familia, estuve muchos años, estoy con los merlos desde hace muchos años. Y bueno, hace unos años estoy con Monjitas, que apoya mucho el polo colombiano y juego ahí con ellos. Y nos dieron el apoyo para jugar acá en Palermo. Otro sueño cumplido en año. ¿Es la primera vez que jugás acá? En Palermo sí, la primera vez. ¿Y qué se sintió? No sé, no he caído. Esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Vos de qué parte de Colombia sos? Soy de Bogotá. ¿De Bogotá? ¿Y qué haces en el día a día? Bueno, yo ahora estoy terminando la facultad y trabajo en una firma consultoría que se llama Stratco y nada, entonces laburo entre semana y entreno cuando puedo. Es raro ver a un polista que estudia en la facultad. ¿Qué estudias? Estudio administración de empresas, ya termino en diciembre y cuando puedo juego ahí con Monjitas los fines de semana y entre semana monto ahí todo de Monjitas y juego con Camilo. Entonces le agradezco a todo el polo colombiano, a los merlos y especialmente a Camilo Bautista que nos da el apoyo. ¿Jugás siempre allá en Colombia o a veces también viajás? Viajo a Inglaterra con Agustín, he estado en Palm Beach, fui a Francia también, pero estoy casi todo el año en Colombia jugando con Monjitas. ¿Y acá en Argentina, si no por la Copa de la Nación, no jugás? No, sí, esta temporada tengo que le metí al estudio fuerte para terminar en diciembre y después veo. Después, ¿qué polo es el que más te gusta? ¿El de Estados Unidos, el de Inglaterra? No, el de Argentina, no hay como el de Argentina. O sea, jugar acá, el partido de hoy, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Esta es mi anécdota para Crip Polo. Estábamos el año pasado en Denver con el equipo de Valiente y nos teníamos que volver a Buenos Aires, éramos un grupo grande. Y bueno, salimos, yo estaba viendo con Juan Pablo Quiroga, con el Cata Quiroga y con el hijo, con mi hijita. Y bueno, salimos con tiempo, hicimos todo bien, llegamos al aeropuerto con tiempo. Y bueno, nos tomamos un café para esperar a que se haga la hora de la salida del avión y de repente nos pusimos a charlar, perdimos la noción del tiempo y cuando llegamos a la puerta del avión estaba cerrada.
Así que nada, nos tuvimos que quedar todo ese día en Denver, salimos a la noche, estuvimos todo el día siguiente en Miami y llegamos como a los 2 días a Buenos Aires. Así que nada, cuando llegamos nos volvían locos todos que habían llegado hacía rato.